El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. En este Evangelio que habremos meditado muchas veces, donde se pregunta a Jesús a los discípulos quién era Él, y que de alguna manera nos tendríamos que preguntar a nosotros quién es Jesús, hay una condición para poder hacer esa pregunta y para poder responder a esa pregunta. Porque esa pregunta no es una pregunta intelectual. ¿Quién es Jesús? Pues cualquiera puede responder quién es Jesús. Que tenga un poco de cultura, pues es un personaje importante. Pero no está preguntando eso, está preguntando algo mucho más profundo, ¿no? Nosotros, en el mundo en que vivimos, la pregunta de si te conozco, ¿conoces a Ale? Pues uno dice, sí, conozco a Ale. Pero, ¿quién es Ale? ¿Quién es Rocío? ¿Quién es ese alienígena que tengo aquí enfrente? ¿Quién es? El alienígena es una niña de 13 años que ayuda aquí en misa y que el otro día vino con una chaqueta plateada, así fluorescente y todo lo demás, como la que llevan los astronautas, y le dije: eres una alienígena. Y ella me dice: no, si acaso astronauta, alienígena no. Entonces, cada vez que la veo, le digo alienígena, y se pone rabiosa. Menos mal que su mamá, que está al lado, me defiende. Bien, puedes preguntar ¿quién es? Y la respuesta puede ser muy superficial, porque yo conozco de esa persona pues cosas muy circunstanciales, muy superficiales, exteriores, que me pueden dar unos ciertos parámetros. Pero ¿quién es esa persona en su interior, en su corazón? Tienes que tratarla, tienes que realmente tener un conocimiento mucho más profundo, tienes que tener una relación con ella para poder decir así, en plan mucho más exacto y mucho más real, ¿quién es ella? Pues lo mismo nos pasa con Jesucristo. Nosotros podemos responder a Jesucristo quién es. Pues sí, es un señor que vivió en Israel, que pues ha sido el promotor de la Iglesia católica, de la Iglesia cristiana, de todas las iglesias que provienen de esos apóstoles, y es él. Dicen que ha hecho milagros, ese es. Pero yo creo que la pregunta que estaba haciendo Jesús y que nos hace a nosotros es: ¿quién es realmente Jesús? Y para poder responder a esa pregunta hay una condición sin la cual tú no puedes responder, sin la cual yo no puedo responder. Sí, es una condición sine qua non, una condición que me permite a mí poder dar una respuesta real, profunda a quién es Jesús para mí. Y es un hecho que Jesucristo en este Evangelio al principio hace. Dice el Evangelio, cuando estábamos leyendo, un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar. Nosotros, para responder a ciertas preguntas cristianas, espirituales,
tenemos que ser personas de oración. Si no somos personas de oración, no podemos responder. Y oración no es la que hace el papagayo. Oración es ese diálogo interior que tú tienes con nuestro Señor Jesucristo, con Dios nuestro Señor. Una oración que puede ser la del rosario, una oración que puede ser la de la Eucaristía, una oración que puede ser la tuya personal, ese diálogo que tú tienes. La oración de la señora que me dice, Padre, yo siempre estoy dando gracias. Voy distraída con el coche y estoy a punto de atropellar a alguien y digo, gracias, Señor, que no lo atropellé. Entonces, pues tiene la ventaja de que es una persona agradecida, pero tiene que trabajar en sus distracciones. Bueno, pues todo eso es oración. Si nosotros no somos personas de oración, no somos hombres y mujeres de oración, no somos personas que tienen una relación personal con Jesucristo, no lo conocemos interiormente, no podremos responder a esa pregunta. O podremos responder de la misma manera que yo puedo decir quién es, no sé, Gandhi, que tengo algunos elementos culturales de Gandhi, pero ya. Diferente de las personas que convivieron con él y participaron de su cruzada por la paz. Muy diferente. Y lo que pasa es que ese Jesús, al que yo conozco, que fue un hombre que vivió aquí hace 2000 años, no solo para mí era hombre, sino que era Dios. Entonces, la necesidad de poder conocerlo es mucho más imperiosa para poder dar una respuesta. Y esa respuesta no solamente es una respuesta intelectual. Lo conozco, hago oración y respondo a la pregunta. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías, como decía Pedro, según San Lucas. Pero, como decía y respondió Pedro, según el Evangelio de San Mateo, es mucho más profundo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mucho más fuerte, mucho más profundo. Bueno, pues no es una respuesta así. ¿Cuántas son 2 y 2? 4. Con profundidad y todo lo demás. Responder a Jesús no se responde con la boquita. Se responde con la vida. Tiene que haber coherencia entre lo que tú dices y lo que tú vives. Tiene que haber una identidad entre decir que Jesucristo es mi Salvador y vivir sabiendo que Jesucristo es mi Salvador. Por eso creo que es fundamental esta pregunta que me hace hoy el Evangelio. ¿Quién es para ti Jesús? Es una pregunta justa, es una pregunta oportuna, pero tienes que tener un elemento de condición. Tienes que tener una intimidad, tienes que tener un diálogo con Jesús. Si tú no tienes un diálogo con Jesús, con la mente, con tu razón solamente no llegas a poder responder. Y si respondes es periféricamente, muy exteriormente. Que nuestro Señor Jesucristo nos dé el don de la oración, el don de poder intimar con Él, el don de poder conocerlo profundamente. Porque ese don que Dios nos da, el don de la oración, es el que nos transforma. Hoy nosotros no podemos estar transformados en muchos lugares por la Eucaristía, porque no tenemos acceso hoy a la Eucaristía. Pero eso no significa que Dios no nos transforme. Dios nos puede transformar si en vez de quejarte de que no vas a misa y estar llorando y pataleando porque no vas a misa y no comulgas, en lugar de estar pataleando como un crío malcriado, te pusieras a rezar, te pusieras a vivir la vida de sacrificio que te permite en muchas ocasiones esa pandemia, te permitieras poder vivir la caridad entregándose con generosidad, estarías haciendo una experiencia de Jesús y podrías responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Y dirías que es el Hijo de Dios, pero no solamente lo dirías con tu boca, sino que lo dirías con tu vida. Y entonces empezaríamos a llegar a los talones de los santos, que no solamente hablaban con la voz, sino que hablaban con la vida. Que así sea.